Sobre el arte griego. Primero investigué sobre Apeles, que él era un pintor griego y uno de los artistas más célebres de la antigüedad. Él llegó a nacer en el año 352 a.C. en la isla de Kos. Fue antes discípulo de Pánfilo de Antipolis, en Siciones. Sus obras más destacadas normalmente son hechas por su elegancia y su perfección. Desgraciadamente, él muere en Kos el 308 a.C. La mayor Él más que nada se destacó por ser capaz de captar en sus lienzos y de sus pinceladas la realidad y la perfección. Es el reproductor y creador de cuadros exuberantes que detonaban la gracia y elegancia de la realeza, así como llegó a pintar sobre Alejandro Magno y Felipe II de Macedonia. Él llegó a mostrar algunos de sus cuadros sobre diosas como Afrodita, Anadiómenes y a representar algunas etapas de su vida y sucesos importantes. Una de sus obras más importantes es La calumnia. Algunas personas llegaban a decir que Apeles decía que él tenía el don de la gracia, el mismo que daba cierto brillo a sus pinturas, aunque él también les daba un brillo especial que conseguía mediante un atramentum, que era una capa de barniz negro que mezclaba entre ellos. Esto ayuda bastante a sus pinturas. Luego está Epígono, el escultor. Epígono más que nada es por nombres, pero ahí estamos hablando de Epígono de Pérgamo, porque epígono significa persona que sigue el estilo de una generación anterior. Según la cultura griega, fueron los que sucedieron a los diadocos. Significa que epígono es como el que va sucediendo, y pues para referirse a cierta persona, pues es el epígono de Pérgamo. Había estatuas de los epígonos en Gargos y Delfos normalmente. Epígono de Pérgamo fue hijo de Carios de Pérgamo. Es el nombre del escultor griego del siglo III a.C. Después sigue Eucranor. Él vivió a mediados del siglo IV a.C. y fue tal vez uno de los artistas griegos de la antigüedad que destacó más en todos los ámbitos que él se desarrolló, que fue más o menos en pintura, escultura y en teoría, porque él no solo escribía cosas como frases así, él también llegó a escribir sobre las proporciones. El apogeo de Eucranor fue en la Olimpiada del año 104, a la vez que Praxíteles al mismo tiempo. Se dice más o menos que su carrera artística empezó en los años 360 a.C. y prosiguió hasta la carrera del Curgo. Quintiliano describe de él que es un admirable, que para él todo ha sido objeto de interés, que no importa cualquier cosa, él le toma objeto de interés y a veces lo llega a plasmar. Por consiguiente, seguimos con Policleto. Él nació en el año 480 a.C. y desgraciadamente falleció en el 420 a.C. en la antigua Grecia. Él también era un escultor. Aunque ninguna de sus obras originales sobrevive, algunas fuentes literarias que identifican copias en mármol romanas de su obra permiten reconstruir cómo eran, por cómo lo describían. Lo que más lo llama a él es que su elemento esencial en sus estilos y en cada obra que él hacía era que la postura dinámica y equilibrada, conocida como contraposto, era la que él ocupaba, y esta era generada a través de la inclinación de los hombros y la parte superior del torso, de manera en que los hombros y las caderas no sean paralelos, y esto llega a provocar de que la escultura no se sostenga de los dos pies, sino que nada más de uno. Y por último tenemos a Sofíos de Tunis, que realmente no encontré mucho de él, pero él llegó a sacar una técnica en la parte del mosaicismo, porque él hace cuadros de mosaicos. Entonces encontré de él que llegó a sacar esta técnica que es Homus verticulatum, que significa trabajo del gusano. Y esta es muy exigente porque es elaborada en tratar de poner énfasis en los detalles principales del diseño y en el primer plano de obra. Este es un efecto suave y fluido que normalmente es alrededor de la figura o para llegar a dar sombra.
Y no solo eso, por ejemplo, el mosaico de Nilo tiene un uso muy refinado del color y muestra un desarrollo avanzado. Esto dice que la técnica se basa en la pintura, porque en la pintura llegas a poner las sombras, pero ya en los mosaicos llega a ser muy difícil tratar de ponerlo. También llegó a encontrar que en Pompeya hay muchos ejemplos sobre este estilo. Y eso sería todo. Los artistas medievales trabajaban para los reyes y los papas, realizaban trabajos que llevaban varios años, a diferencia del Renacimiento. Sus nombres se mantenían en reserva, por un lado, porque a veces las catedrales y grandes obras se llevaban adelante de varios artistas a lo largo de muchos años, y por otro lado, porque su trabajo era para Dios o para la corona, no les daban el reconocimiento con el nombre y apellido. Este estrellato de artistas que se conformó siglos después a partir del Renacimiento, donde lo más importante pasó a ser el hombre en lugar de Dios. El David de Donatello, en el Museo Nacional de Bargello, Florencia, la altura de la estatua de bronce del David de Donatello es de 158 centímetros. David era el sujeto escogido para la estatua, como se había convertido en un símbolo de la República Florentina. En esta estatua, el David de Donatello, David llevaba una corona de hojas que recuerda a los héroes romanos de la antigüedad, que reflejaba el interés de Donatello que tenía en el arte clásico. Otra de las obras es la Lamentación sobre Cristo muerto. Es una obra del pintor Giotto. Está realizado al fresco y fue una pintura entre 1305 y 1306, situada prácticamente en el centro de la pared izquierda de la capilla de Scrovegni de Pascua. En este cuadro se ve a Jesucristo descendido de la cruz, rodeado por mujeres y por los apóstoles. Están junto a su rostro de Cristo muerto y su madre María quebrada de dolor, que mira intensamente el cadáver de su hijo. León Battista Alberti fue un arquitecto, secretario personal de tres papas, Eugenio IV, Nicolás V y Pío II, humanista, tratista, matemático y poetista italiano. Una de sus obras, el tratado Bella Estatua sobre la escultura, de fecha desconocida, fue probablemente su primera obra en el campo. En ella, Alberti recomendaba al escultor que se guíe tanto por la observación del natural como por el estudio académico, con conocimientos de la teoría de las proporciones. Cimabue fue el último gran pintor que trabajó en la tradición bizantina, pero también fue el fundador del movimiento hacia un mayor realismo que culminó en el Renacimiento. Una de sus obras fue el cuadro de la Virgen en Majestad, conocido también como Maeta di Santa Trinita. Es una obra pictórica de Cimabue. Esta Virgen con el Niño, ángeles y profetas fue realizada en el temple sobre madera y un fondo de oro. Fue pintado entre 1285 y 1286. Otras fuentes indican como fecha inicial 1288. No se conoce pues ni su fecha exacta de realización ni quién se encargó desde tiempos de Vasari y atribuyen a Cimabue. Fra Angelico Guido de Pietro, más conocido como Fra o Fray Angelico, fue un pintor cuatrocentista italiano que supo combinar la vida de fraile dominico con la de pintor consumado. Fue beatificado por Juan Pablo II en 1982. Una de sus obras fue La Anunciación, el cual el tema era uno de los más repetidos a lo largo de la historia de las pinturas, que tiene como fuente el Evangelio de San Lucas. Describe el momento en el que el arcángel Gabriel envía a visitar a María para darle la noticia que será la madre del Mesías, el Salvador del mundo. El Renacimiento fue un amplio movimiento cultural que se produjo en Europa occidental. En los siglos XV y XVI, sus principales exponentes se hallan en el campo de las artes, aunque también se produjo una renovación en las ciencias, tanto naturales como humanas.
El Renacimiento también fue el fruto de la difusión de las ideas del humanismo, que determinaron una nueva concepción del hombre y del mundo. Leonardo da Vinci, nacido el 15 de abril de 1452, fue un polímata florentino del Renacimiento italiano. Fue a la vez pintor, arquitecto, ingeniero, filósofo, inventor, poeta, urbanista, botánico, científico, entre otras. Su fallecimiento fue el 2 de mayo de 1519 y sin duda es uno de los artistas más conocidos del Renacimiento. Donato di Verdi, conocido como Donatello, fue un artista y escultor italiano, nacido en el año de 1386 en la República de Florencia. Fue uno de los padres del periodo del Renacimiento junto con León Battista y Masaccio. Aquí podemos encontrar la escultura de David, creada en 1440 por Donatello. Se encuentra en el Museo Nazionale del Bargello, Florencia, Italia. Dadas las connotaciones bíblicas, sociales y mitológicas, David fue tema recurrente en las artes. No obstante, en esta versión, Donatello logró crear una magnífica obra de la escultura en bronce elaborada para decorar el palacio de los Mecenes Medici. En ella se evidencia claramente el contrapposto y otros elementos de la escultura cuatrocentista, así como una renovada técnica del fundido en bronce aplicada para exaltar el cuerpo, por primera vez desnudo de David, proporcionalmente trabajado para reflejar una difuminada musculatura. También podemos encontrar la escultura de María Magdalena Penitente, elaborada en 1453 y terminada en 1455 por Donatello. Se encuentra en el Museo del Opera de Duomo, Florencia. La figura fue elaborada en madera policromada para representar a una María Magdalena profundamente dramática sumergida en una vida ascética de redención. Su aspecto demacrado, casi harapiento y vetusco, se denota gracias a una cantidad de pliegues cuya anamorfosis genera un demacrado juego de luces y sombras. También podemos encontrar la obra de la Gioconda. Fue elaborada por Leonardo da Vinci entre los años 1503 y 1519. Es una de las principales atracciones del Museo del Louvre en París. Esta representa la técnica esfumato inventada por el propio Leonardo, además de una perspectiva impecable y poco utilizada en aquella época. Este cuadro siempre se ha visto rodeado de misterios y enigmas. Por ejemplo, la sonrisa de la Mona Lisa siempre ha sido motivo de interés e incontables estudios. También se han abierto debates sobre si la Gioconda es la joven Lisa Geraldine, esposa de Francesco de Giocondo. Y por último, podemos encontrar la obra La Última Cena, elaborada también por el pintor florentino Leonardo da Vinci. Y como su nombre lo dice, representa la última cena de Jesucristo con sus apóstoles, y se cree que retrata el momento preciso en que Jesús hace el anuncio de la traición de Judas. Esto se sabe gracias al rostro de paz del Mesías en comparación con la expresión de sus compañeros. Desafortunadamente para su creación, Leonardo da Vinci mezcló el óleo con el temple, que es una pintura a base de huevo, sobre capas de yeso, lo que ha hecho que la imagen esté muy deteriorada. El mural se encuentra en una pared del comedor del convento de Santa María Gen Grassi en Milán y fue pintada entre los años 1493 y 1498 y fue la obra que más reconocimiento le dio a Leonardo durante esa época. Hola, bienvenidos. Este es el apartado de arte moderno. Primero, arte moderno. Se refiere al arte finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Los trabajadores productores durante ese tiempo muestran el interés de los artistas de reimaginar, reinterpretar e incluso rechazar los valores estéticos tradicionales de los estilos anteriores, mostrando nuevas técnicas. El arte moderno se caracteriza por presentar innovación constante, experimentación con nuevos materiales, estéticas, procesos y demás. Ahí fue donde nacen las galerías de arte moderno y los principales a uno solo corto. A continuación, Paul Cézanne. Fue un pintor francés considerado como uno de los padres del arte moderno. Sus obras se caracterizaban por realizar volumetría independientemente de la luz que incide en ellas, pues era artificial. Se produce además la realidad de forma pura, es decir, la forma cilíndrica, cuadrada
y que será la que influye a Picasso a la hora de crear el cubismo como el nuevo estilo artístico. Una de sus obras más icónicas se apoda Los jugadores de cartas. Se han realizado muchas interpretaciones acerca de ese transformo de esta serie de obras. Quizá sea el enfrentamiento de ambos jugadores simboliza la lucha que enfrentó el artista contra su padre para hacer reconocer su pintura. Y él dijo, un arte que no se basa en un sentimiento no es arte. Pablo Picasso. Bueno, Pablo Picasso o Pablo Ruiz Picasso fue nada más y nada menos quien encabezó uno de los movimientos más destacados de la vanguardista artística, el cubismo. El cubismo se caracteriza por representar y plasmar sobre la superficie del cuadro un objeto o persona desde varios puntos de vista, simplificando las figuras a formas geométricas y muy esquemáticas. Tal vez uno de los cuadros más reconocidos de Picasso sea Guernica, el inmenso leo sobre lienzo que dibujó en 1937 como denuncia al bombardeo sufrido por la población vasca del mismo hombre y las variedades metidas en la guerra. Bueno, y a continuación Frida Kahlo. Frida Kahlo es sin duda alguna la pintora moderna de México más reconocida internacionalmente y gran parte de su fama se debe sin dudar a la reflexión del mundo contemporáneo en torno a la manera única que construyó su persona pública. Su obra más reconocida, Las dos Fridas, es un doble autorretrato en el que dos mujeres comparten el mismo asiento y su rostro duplicado se muestra inexpresivo. Esa actitud de las mujeres contrasta con el fondo de amenazantes nubes, reflejo de dolores físicos, emocionales, que Frida Kahlo mantuvo prácticamente toda su vida. Bueno, y a continuación en la siguiente sala, la época postmoderna. El arte postmoderno se caracteriza por su posición al proyecto del arte moderno visto como una evolución, como un reflejo de la sociedad que envuelve y lo genera. Rechaza principalmente el principio protagonizado del arte, de vanguardia y del principio del siglo. Bueno, para iniciar, Michel Foucault. Foucault estudia los fenómenos del lenguaje, la significación y los signos. Su acento está justamente en los modos de decir la construcción de las conversaciones significantes, no solamente vinculadas a través de la palabra. Su obra más icónica, Las Meninas, es un intercambio de miradas entre pintor, representando en su obra el espectador. Así se da una relación constante entre objeto y el sujeto, en el que no toma lugar del otro. Bueno, ahora uno de los artistas más jóvenes que veremos, Fabián Chaires. Desde muy pequeño mostró interés por las artes plásticas, lo cual repercute en su decisión por estudiar la licenciatura de artes visuales, en la cual demostró un gran interés y habilidad por la pintura. Su obra más icónica, La Revolución, ha reabierto el debate sobre el machismo y la homofobia en México, al retratar un revolucionario desnudo montando a caballo en una posición que muchos han calificado como afeminada y cuyo rostro ha atribuido mucho más a Emiliano Zapata, uno de los máximos héroes nacionales. Esta obra abrió muchas polémicas, pero ¿ustedes qué dicen? Y para cerrar con broche de oro, Han Sai-por es una de las escultoras modernas más importantes de Asia. Recibió el premio Medallón Cultural en Singapur. Ha participado en numerosas exposiciones, proyectos internacionales en todo el mundo. Sus obras se pueden encontrar en colecciones de muchas instituciones internacionales, espacios públicos, colecciones privadas y por todo el mundo. Su mayor inspiración es la naturaleza y el medio ambiente.